Compañeros y compañeras, en primer lugar, hoy estamos aquí y volvemos a estar nuevamente en un 1 de mayo, UGT y Comisiones Obreras juntos. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, hoy, un año más, celebramos el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Y lo hacemos inmerso en la mayor crisis de los últimos 90 años. Una crisis provocada, sin lugar a dudas, por el fracaso de las políticas neoliberales que vienen imponiendo el gobierno europeo. Una crisis que tiene efectos dramáticos sobre las personas, y sobre las personas lo hace de forma individual y lo hace de forma colectiva sobre las familias. Y ese efecto dramático tiene un denominador común que se llama paro, y ese paro arrastra a millones de personas a la pobreza. Aquí, en nuestra ciudad, la cifra de paro, que es insoportablemente machacona. Si en el 2010 denunciábamos que en esta ciudad había 9.000 parados, si en el 2011 anunciamos que habían 10.000, en el 2012 hay ya 11.000 y dentro de 2 meses más de 12.000. Esa es la realidad de nuestra ciudad. Y nos preguntamos en voz alta, ¿qué piensan hacer los que tienen la responsabilidad de gobernar esta ciudad, tanto en el gobierno local como en el gobierno central? ¿Qué soluciones aportan? Porque viendo el incremento imparable del paro, podemos decir, sin temor a equivocarnos, compañeros y compañeras, que las cifras están ahí y esas cifras no se pueden tapar. Son las cifras de la vergüenza de este gobierno local y del gobierno central. Son las cifras de la vergüenza. Y con esta situación dramática de paro en esta ciudad, aún tenemos que escuchar a la presidenta de la Confederación de Empresarios de Melilla pidiendo a nosotros, a los sindicatos, en definitiva a los trabajadores y trabajadoras de Melilla, que por favor dejemos vivir a las empresas. Todavía tenemos que escuchar esas frases. Y yo me pregunto, compañeros y compañeras, ¿cuándo van a tener derecho a vivir dignamente los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad? ¿Cuándo lo van a tener? ¿Cuándo van a poder mejorar, aunque sea mínimamente, sus condiciones de vida? ¿Cuándo? Si cuando hay importantes beneficios apenas quieren repartir, y cuando estamos en situación de crisis, joder, se lo quieren quedar con todo. Se quieren quedar con todo. Si es que esa es la realidad. Se quieren quedar y acabar con todo. Desde aquí, desde esta tribuna, desde la legitimidad de quienes tenemos la responsabilidad de dirigir a las organizaciones sindicales, les digo que no a los empresarios, que ese no es el camino, que están terriblemente equivocados. Y como ejemplo último de esas conductas, sirva la actuación de la Confederación de Empresarios en el asunto de las cuotas de la bonificación de la Seguridad Social, que se quieren quedar con todo. Esa es la realidad y esa es su conducta. Los datos del paro, tanto a nivel nacional como a nivel local, demuestran de forma fehaciente el fracaso de la política neoliberal que tiene puesta en práctica el gobierno que preside Rajoy.
que además está cometiendo mucho más errores que el gobierno anterior y además van mucho más allá de lo que hizo el anterior gobierno, aprobando una reforma laboral que ha supuesto la mayor agresión contra los derechos de los trabajadores en la historia democrática de este país. Y además han aprobado una reforma que deja sin derecho a los trabajadores y que entrega todo el poder a los empresarios para que en sus empresas puedan hacer lo que quieran con los trabajadores. Compañeros, compañeras, amigos y amigas, han puesto un arma de aniquilamiento del derecho de los trabajadores, han puesto en manos de los empresarios un arma destructora de empleo, y eso es lo que se está produciendo: 400.000 nuevos parados en apenas 100 días de gobierno. Ese es el resultado de la política de Rajoy. ¡Ese es! Y esta situación de paro que está aprovechando que la brecha entre ricos y pobres aumente alarmantemente cada día y sitúe cada vez más a millones de hogares españoles y a miles de hogares melillenses en el umbral de la pobreza. Eso es lo que está ocurriendo en esta ciudad y eso es lo que venimos denunciando de forma sistemática. Esta medida, esta reforma laboral que atenta gravemente contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras, ha sido contestada con la huelga general del 29 de marzo, convocada por la Unión General de Trabajadores y por comisiones obreras. Una huelga que ha tenido un alto grado de participación incuestionable, más de 10 millones de trabajadores en la calle. Son cifras que están ahí, no las pueden ocultar. Esa es la realidad de lo que ha ocurrido en la huelga del 29 de este marzo. Y esa huelga apoya las manifestaciones y las reivindicaciones que los sindicatos estamos haciendo a este gobierno. Y este gobierno, por tanto, tiene la obligación y el deber de escuchar a los millones de personas que han expresado su malestar de una forma u otra, mostrando ese rechazo a los recortes laborales y a los recortes sociales que se están produciendo en este país. Por eso, compañeros y compañeras, en este 1 de mayo, bajo el lema Trabajo, Dignidad y Derechos, reclamamos a los gobiernos, al de esta ciudad, al gobierno local, que nos está pintando una ciudad de rosa, al delegado del gobierno, como representante del gobierno central, un giro en sus políticas para hacer un país y una ciudad donde todas y todos podamos aportar esfuerzos, inteligencia y capacidades. Mirad, compañeros y compañeras, están subiendo los impuestos. Los más afectados, los trabajadores y las trabajadoras, los pensionistas, a los que el gobierno controla a través de su nómina. Pero esto aún no ha terminado. Ya lo han anunciado, los viernes se convertirán en viernes negros para este país. Y este nuevo viernes han anunciado en ese Consejo de Ministros que van a adoptar otras medidas que van a perjudicar a los trabajadores y a los pensionistas. La subida del IVA, esa que decían que ellos no iban a subir, esos que decían que solo un mal gobernante subía el IVA, pues ese, ahí está, en lo que se está convirtiendo, pero eso sí, solo en 100 días, para él el récord, para él. Un gobierno que preside Rajoy, que se ha convertido en un mero instrumento al servicio de los mercados, de los defraudadores, y absolutamente entregado y sumiso a los dictados de la presidenta alemana, apoyado por dos Doberman, uno Mario Draghi
presidente del Banco Central Europeo durante el 2002 al 2006, vicepresidente de Goldman Sachs, el banco norteamericano que aprobó la crisis, el banco que vendió y además fue el personaje que engañó a Europa falsificando las cuentas de Grecia, producto de la crisis en la que estamos inmersos en estos momentos. Y por otro lado, tenemos también a Luis de Guindos, al ministro de Economía, a ese que era presidente de Lehman Brothers en este país cuando saltó la crisis, ese, el que ha puesto a Alemania para dirigir la economía en este país. Esos son los dos Doberman que arropan a Rajoy, cada uno a la derecha y otro a la izquierda, los que van tomando las medidas de este país. Esa es la realidad, y no es la que nos quiere vender este presidente.